Con Rodrigo Alonso. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Qué tal, Héctor? Buenas noches. Dirigente de AMSAFE, dirigente conocido a pesar de su juventud, con mucha trayectoria, ¿no? En AMSAFE. Hablábamos antes con Alicia Gutiérrez, escuchaste parte de la entrevista. Qué difícil fue este 2018 para pensar en lo que se viene, despojarse un poco del rol de bombero que apaga los incendios que se le van presentando, y qué difícil porque la crisis económica y social es un problema gigante. Tal vez no está bien hacer una analogía con el 2001, que fue algo terriblemente excepcional y muy duro, pero 2018 fue tal vez el peor año de la última década, por lo menos, que nos tocó vivir. Como dirigente gremial, ¿cómo lo están? ¿Qué balance haces? No, en primer lugar, una preocupación, ¿no? Porque yo creo que índice del que se hable, elemento con el cual se quiere analizar, ya empezamos a ver un cambio de situación altamente negativa. Lo podemos ver socialmente, las maestras, los maestros, o como nos gusta llamarnos nosotros, las trabajadoras y los trabajadores de la educación, lo vemos diariamente en la escuela. Vemos cómo la crisis económica está haciendo un impacto negativo en las alumnas, en los alumnos, lo vemos en el comedor escolar, lo vemos con la ropa, lo vemos con los diálogos con nuestras alumnas y alumnos que nos cuentan sus dificultades de los padres, la pérdida del trabajo. Todo eso se está notando. Y lo estamos notando nosotros también como trabajadores, ¿no? Claro. Y cómo empezamos a ver que esa recuperación de derechos que nosotros siempre decimos que la hemos logrado no por una casualidad, sino porque hemos peleado muchísimo. Y muchas veces los gobiernos nacionales, provinciales, nos querían poner frenos para poder avanzar, y así todo fuimos avanzando, fuimos recuperando derechos, y como vemos que hay ya un marco general que implica poner en duda esas conquistas, esas mejoras que para nosotros han sido tan importantes porque impactaron positivamente en algo que nos interesa, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando nosotros hablamos de que mejoramos la jubilación, de que habíamos mejorado el salario, que derogamos el presentismo, que logramos procesos de titularización, que logramos formación docente gratuita, que logramos mayor inversión educativa, todo eso se empezó a ver y se vio reflejado en los procesos de aprendizaje, de enseñanza, en las escuelas, en los derechos nuestros como trabajadores. Y ahora empezamos a ver cómo poco a poco todo eso se empieza a poner en duda. En lugares en nuestro país donde ya hay medidas que implican pérdida de derechos, y con políticas, como muy bien vos comentabas en la introducción del programa, que tiene que ver con cuestiones presupuestarias, que ya vislumbran una situación mucho más compleja de la que estamos atravesando, ¿no? Entre las provincias esas que señalás que se puede percibir la pérdida de derechos, digo, Mendoza es una de ellas, ¿no? El ítem aula en Mendoza El ítem aula en Mendoza obligó a lo que a nosotros nos ha pasado acá en la década del 90, que es ir a trabajar enfermos. Ahora, ir a trabajar enfermos porque perdíamos prácticamente el 25% de nuestro salario, de un salario que en ese momento además no alcanzaba ni para pagar un alquiler, ¿no? Así era la situación. En Mendoza se empieza a ver eso, se empieza a ver cómo los compañeros van a trabajar en situaciones de enfermedad que después repercuten en el cuerpo de uno y también repercuten en el proceso de aprendizaje. ¿Cómo podemos aceptar que un docente no esté en condiciones para poder trabajar y tenga que ir obligado a trabajar porque tiene esa presión monetaria, es decir, si no vas a trabajar, gran parte de tu salario te lo empiezo a descontar? Puedo hablar de eso, podemos hablar de situaciones salariales, porque en muchas provincias han impuesto a través de decretos lo que ha sido
esta idea de presupuesto 2018 de un 15% de inflación, por lo tanto un 15% de aumento. Y ahora vemos claramente cómo la inflación ha superado ese porcentaje, ese presupuesto 2018 que ya a todas luces ya era una mentira a la semana de que se ha aprobado, ¿no? Y ahora lo estamos vivenciando. Lo estamos vivenciando con los propios datos en la provincia de Santa Fe, que ya llegan, a comparación de diciembre de 2017, a un 41% de aumento, ¿no? Qué bueno. El interanual, digamos. El interanual, desde diciembre de 2017 hasta octubre 2018. Un 41% de inflación. Qué importante recordar, ¿no? Las discusiones que se dieron en el mes de febrero, de marzo, de abril, con este famoso 15% de aumento, 18% de aumento. Sí. ¿Cómo? Uno no puede decir que los dirigentes sindicales éramos visionarios, pero estaba claro que había una situación que era muy poco creíble de que ese porcentaje de aumento iba a cubrir el proceso inflacionario. La verdad que nosotros hoy debemos destacar que nuestra persistencia en la incorporación de una cláusula gatillo da muestras de que el poder adquisitivo no podemos decir que lo mantenemos, porque esto hay que ser sinceros, pero sí que logramos por lo menos apaciguar ese golpe que indudablemente, ¿no? Una inflación del 41% en 10 meses, en los primeros 10 meses del año, indudablemente que es un golpe muy duro, y más cuando uno analiza los ítems que van aumentando, ¿no? Porque también nosotros decimos la cláusula de gatillo es un paliativo. Es un paliativo porque si uno analiza los mismos datos de la provincia, ¿no? ¿Cuáles fueron los índices que más aumentaron? Comida, bebida, transporte, vivienda, servicios. Bueno, listo. ¿Qué es lo que consume cualquier trabajador? Y que representa mucho más, en promedio, mucho más que el dato del IPC, que abarca otros tipos de abastecimientos y demás. Exacto, ¿no? Sí, es así. Por lo tanto, está claro que hay una pérdida de poder adquisitivo. Y está claro de que es necesario no solamente exigir el cumplimiento de la cláusula gatillo, sino pensar mecanismos que impliquen que los trabajadores, por lo menos, no perdamos poder adquisitivo. Ya no estamos discutiendo, como discutíamos en otra etapa, cuál es el salario que debería cobrar un maestro, una maestra por ese trabajo. Ahora lo que estamos discutiendo es la necesidad de no perder poder adquisitivo. Conocido los números del trazo grueso del presupuesto 2019 que la provincia envió al Senado. Bueno, el dólar que prevé la provincia no puede ser diferente al que prevé Nación. Esto es así de hace mucho tiempo, 40 pesos con 10 centavos, que también, digamos, es un número que parece medio irreal, y una inflación prevista de poco más del 34%. Es evidentemente un dato duro para tener en cuenta para pensar lo que se viene. Para la discusión paritaria, sí. Yo creo, habría que ser una irresponsabilidad, por lo menos de mi parte, poder ahondar en discusiones o en datos finos del presupuesto que uno desconoce. Solamente hubo una presentación formal y se presentaba en el Senado de la provincia. Lo que sí, por lo menos algunos esbozos. En primer lugar, está claro que en la economía argentina las definiciones nacionales tienen un impacto tarde o temprano en las discusiones provinciales. Exacto. Cuando nosotros estamos preocupados porque a nivel nacional no se actualiza, no se llama paritaria y no se puede actualizar el incentivo docente. Por supuesto que se pone en duda la jubilación con el régimen específico docente ya a nivel nacional. Cuando se pone en duda a través de los intentos de presentismo, porque el intento de presentismo, hablamos de Mendoza, pero en muchísimas provincias argentinas se intentó cerrar acuerdos salariales con sumas que estaban ligadas
a un presentismo o a la asistencia del docente efectivamente a clase. Todo esto, en algún momento, iba a impactar. Y el presupuesto nacional está impactando en el presupuesto provincial, con menos recursos por el fondo sojero, menos recursos de coparticipación, y después con proceso de inflación. A ver, vamos a recordar el presupuesto 2018. ¿Qué es lo que proponía de inflación y qué es lo que termina? Bueno, hoy Sí, lo sí. estábamos conversando, Sí, ¿no? sí. Entonces, ¿qué seguridad podemos tener que esos números terminen siendo números reales? Te agrego el dato de transporte, que Sí. van a llegar más los subsidios, Los subsidios. al combustible, que representa tal vez el principal medio de transporte de los docentes para ir a la escuela, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, todo eso me parece que va a formar parte de una discusión donde ya hay una vara alta con respecto al índice inflacionario. Es un presupuesto que prevé un incremento en los ingresos de un 49%, así que también es un dato para tener en cuenta para las discusiones que deben darse en el ámbito paritario. Me parece que el gran desafío que tenemos los trabajadores es en esta época de ajuste tratar de mantener los derechos. Mantener los derechos lisa y llanamente tiene que ser mantener el régimen jubilatorio, mantener la estabilidad, mantener el salario como está conformado y por supuesto con incrementos que impliquen no perder poder adquisitivo. Me parece que estos ejes serán parte de la discusión en los próximos meses con el gobierno provincial. Rodrigo, estuvo Sonia Leso el fin de semana en la primera fila junto a Baradel y otros dirigentes sindicales de la Argentina, formando parte de la aparición de Cristina Fernández otra vez en la escena pública, como una destacada dirigente, ¿no?, que evidentemente desde hace un tiempo a esta parte viene haciendo pública su adhesión al gobierno anterior. ¿Esto significa algo a nivel gremial? ¿Significa una posición solamente de una dirigente importante, AMSAFED, pero solo eso? ¿Significa que AMSAFED está dispuesto a charlar con todos los espacios del progresismo mirando al 2019 para volver a otro escenario? ¿Qué lectura se puede hacer de eso? No, ANSAFED tiene históricamente, este año ANSAFED cumple 90 años y tiene una tradición que las conducciones las defendemos, ¿no?, que tiene que ver con la democracia, con la participación y también tiene que ver con la independencia de los gobiernos, de los partidos políticos. Nosotros estamos convencidos que ningún gobierno, ningún grupo de poder tiene que definir sobre lo que democráticamente deben elegir y decidir las maestras, los maestros en las escuelas, votando como siempre lo hacemos. Indudablemente que esto no implica que uno sea neutral. Uno no puede ser neutral ante determinadas políticas. En este aspecto, lo que claramente desde ANSAFED, pero que no es una cuestión de los dirigentes, sino que también ha sido hasta votada como política gremial, hubo procesos que nosotros hemos acompañado. Hemos acompañado la Ley de Financiamiento Educativo, hemos acompañado la Ley de Educación Nacional, que mucha de esa letra de la Ley de Educación Nacional es letra puesta por la CETERA, hemos acompañado la Ley de Educación Sexual Integral, y puedo seguir nombrando la asignación universal por hijo. Son cuestiones que nosotros hemos venido acompañando. Eso no implica participación partidaria de nuestro sindicato. Nuestro sindicato sigue fiel a sus principios históricos, que tiene que ver con la independencia partidaria, la independencia de los gobiernos, la independencia de cualquier grupo de poder. Indudablemente que es necesario que haya un cambio de políticas. Eso está claro. Nosotros no vamos a opinar sobre las políticas partidarias, sobre los candidatos y demás. Lo que sí está claro que nosotros entendemos
que esta política nacional que está llevando adelante el gobierno nacional es una política que atenta contra los derechos de los trabajadores, es una política que atenta contra las clases populares, es una política que atenta contra nuestras alumnas, contra nuestros alumnos. Por lo tanto, nosotros entendemos que tiene que haber un cambio radical de la política económica, social, cultural en nuestro país. ¿Quién llevará adelante ese cambio? No es una decisión de la ANSAFE, en eso habrá candidatos y cada uno de las ciudadanas y los ciudadanos elegirá democráticamente lo que crea conveniente.